En una trágica madrugada sueca del 27 de septiembre de 1986, dos buses en caravana separados por 45 minutos se abrían paso en la oscuridad de la ruta entre Estocolmo y Copenhague en Dinamarca. Los pasajeros del primer vehículo eran nuevas e improbables celebridades de un mundo subterráneo que ellos mismos inmortalizarían, sacándolo de las sombras para siempre. Pocas horas antes, Hetfield, Ulrich, Burton y Hammett tocaban juntos por última vez. James se había roto la muñeca montando en patineta y tocaba la guitarra por primera vez en semanas. Clef añadía el himno de los Estados Unidos a su solo de bajo. Y Metallica triunfaba durante su gira europea ante 2,000 metaleros en el Solnahallen, una cancha de básquetbol usada para conciertos en Estocolmo. Anthrax, los thrasheros neoyorquinos, su banda hermana, era el artista de soporte. Cuenta la leyenda que ya en los camerinos, Hetfield, Burton y Hammett le daban las últimas pinceladas a su plan para deshacerse de su baterista Lars Ulrich una vez la gira Damage Inc. terminara en febrero del siguiente año. La vida en la carretera no es nada fácil. Más tarde ese día, Metallica tenía que subirse a la tarima del Falconer Theater en Copenhague, en Dinamarca, el pueblo natal de Lars Ulrich, baterista y fundador líder de la banda. Pero antes les esperaba un viaje de 7 horas y media por tierra. Obligados a descansar como fuese posible dentro de un bus en movimiento, Kirk y Cliff se sortearon el mejor camarote disponible. Cliff Burton gana al sacar de una baraja la mejor carta, un as. Hacia las 6:30 de la mañana, a 3 horas aproximadas de su destino, antes de pasar por Värnamo, todavía en suelo sueco, el primer bus de la caravana se deslizó levemente hacia la derecha. Al frenar intempestivamente, el conductor no logra controlar el vehículo que antes de salirse de la carretera pivotea desde su cola. Ahora el bus está en sentido contrario a la carretera, pero mientras se sale del camino, se voltea, perdiendo su centro de gravedad, girando apenas 90 grados para quedar de costado contra el piso. Los camarotes de la izquierda colapsan sobre los de la derecha, y los recién despertados y golpeados pasajeros tienen que escalar como pueden hasta la salida del autobús, que ahora está arriba. Al ser de fabricación británica, la puerta está en el costado izquierdo, que ahora está en el techo. Afuera, en el frío, poco a poco se va reuniendo el personal y solo falta Cliff. Para horror de sus compañeros, al parecer la ventana que daba contra el camarote de Cliff había cedido, lanzándolo fuera en la misma trayectoria del bus que se volcaba en ese momento. Solo minutos después, alguien de la tripulación notó que las piernas de Cliff emergían hacia afuera y el resto de su cuerpo se encontraba atrapado debajo del vehículo. Aunque así más o menos se cuenta la historia, en una entrevista a 10 años del suceso, Lars diría vagamente que se había enterado de la muerte de Cliff en el hospital mientras lo atendían de un pulgar roto fruto del accidente. Pero nada de esto importaba. Ya no importaba saber siquiera si el conductor se había dormido, si había sido a causa del terror de las carreteras, el llamado hielo negro, o si había sido una mezcla de ambos y alcohol. Nunca se supo siquiera el nombre del conductor. No hubo cargos, ni responsables, ni arrestos. Y si hubo una investigación, fue caso cerrado, si no en horas, en pocos días. La verdad, lo más importante y urgente, era que Metallica había perdido su secreto mejor guardado. Detrás del liderazgo imponente y del don en la guitarra de James, del instinto genial y la sangre azul del melómano Lars, había un virtuoso genio, filósofo y hippie, que despreciaba toda falsedad creativa. Un superdotado músico con entrenamiento en piano clásico y de jazz, cuya vida cambiaría para siempre a los 13 años, ante la muerte de su hermano Scott. Scott era bajista y Cliff había decidido para sí ser el mejor bajista del mundo en nombre de su hermano. Cliff era amante del punk y de bandas extremas ignoradas que estaban inventando el metal en tiempo real. Todas esas influencias, toda esa sabiduría, inyectó a Metallica con elementos musicales que ninguna otra banda a su alrededor tenía. Burton enseñó armonías a James y se encargó de los intrincados pasajes instrumentales que los caracterizaron en su Ride the Lightning y en el Master of Puppets. Fue Burton quien obligó a los Metallica a salirse de la escena de Los Ángeles
para mudarse a San Francisco y ser parte de su escena. Esa fue la condición que les había impuesto para aceptar ser parte de la banda. Fue tan profunda su huella en Metallica que su ausencia marcó la exigencia con la que la banda asumiría sus retos futuros, pero también marcó la forma como tratarían a su reemplazo. Jason Newsted sirvió de sparring de boxeo contra el muy necesario, pero nunca afrontado duelo por la pérdida de Cliff. Si escuchas And Justice for All, el primer álbum de Metallica sin Cliff, te darás cuenta que hay un cambio estilístico muy marcado. Además, no se percibe el sonido del bajo. No es que Jason no lo haya grabado, es simplemente que ya sea en honor a Cliff o en desprecio a nivel bullying escolar inexplicable contra Jason, o ambas, o simplemente debido a un aparente error de mezcla en medio de agendas sobrecargadas y demasiado licor, el bajo en And Justice for All está simplemente ausente. Como tantas historias en la leyenda del rock, Cliff inmediatamente se hizo inmortal. Un titán vestido de jean de arriba a abajo, pantalones de campana setenteros super hippies, el bajo de Lemmy, un Rickenbacker, y una actitud y capacidad que retaba el efecto en el escenario de Steve Harris, el bajista de Iron Maiden. Pues bien, Cliff es parte hoy del Olimpo del rock, dejando un mito revisado ritualmente cada septiembre, muy cerca del equinoccio de otoño. No existe una tumba con los restos mortales de Cliff Burton que se pueda visitar. Su cuerpo habría sido cremado y en una especie de ritual privado sus mejores amigos esparcieron sus cenizas en un sitio llamado Maxwell Ranch en California, mientras en el fondo sonaban las notas de Orión. Bien amigos, este audio que acaban de escuchar es un nuevo capítulo de Historias Rockeras. Inicialmente fue grabado a petición de Radiónica, la emisora colombiana de rock. Me pidieron que escribiera y grabara algo con motivo del aniversario de la muerte de Cliff Burton, y aquí está también para ustedes una pequeña reseña de la muerte y de las consecuencias, y además de la huella de este gran bajista que pues solamente está en 3 discos, sin embargo que cambió la historia del metal por sí mismo, influyendo sobre estas 2 personas tan importantes como son James Hetfield y Lars Ulrich. Obviamente también sobre Kirk Hammett de Metallica. Mi nombre es Carlos Oñoro, les mando un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio de Historias Rockeras.